un poco el listado de los que ya están conectados y creo que es buena idea ir empezando. Venga, pues vamos a... Vale, pues buenos días y bienvenidos a todos a la presentación del informe anual UNEF 2020. Comentaros que vais a poder realizar vuestras preguntas e intervenciones a través del chat que tenéis más abajo. Nosotros os iremos dando la palabra a medida que nos la vayáis solicitando a través de este chat y los ponentes irán respondiendo vuestras preguntas, tanto Arantxa como José como Jorge de la Universidad de Castilla-La Mancha. José, Arantxa, cuando queráis. Ok, buenos días a todos y muchísimas gracias por la asistencia un año más en la presentación de nuestro informe macroeconómico que ha realizado la Universidad de Castilla-La Mancha, al que agradecemos también. Es muy importante para nosotros este informe, ya que nos da una calibración de cómo el sector afecta a la economía de nuestro país, porque nosotros no solo generamos energía limpia, que por supuesto que lo hacemos, y mejoramos el medio ambiente, sino que también queremos que todo el mundo sepa cómo contribuimos tanto al empleo como a la economía de este país. El 2019 fue un año excepcional para la energía fotovoltaica. Fuimos líderes europeos en instalación con 4.200 megavatios en plantas grandes y 460 en autoconsumo, todo un récord histórico que no habíamos nunca tenido en España. Y este año pensábamos que íbamos a seguir igual, pero bueno, con todo el tema de la problemática con el COVID, no sabemos ahora mismo cómo vamos a seguir en este año, qué cifras vamos a alcanzar. Hemos visto que las plantas grandes han tenido varios retrasos, tanto en tramitaciones como en las puestas en marcha, pero sin embargo el autoconsumo ha sido el que más dañado ha sido por el confinamiento que hemos tenido, las medidas de alejamiento y demás. Tenemos ahora grandes retos con los nuevos reales decretos que están por aprobar, que es muy importante para el sector, el de acceso y conexión y subastas para volver a lanzar todo el mercado y para que los proyectos que estaban con el nuevo Real Decreto de Acceso y Conexiones, que estaban casi para empezar este año, no se vean afectados y retarden todo esto. Nosotros creemos firmemente en que la fotovoltaica será un motor de recuperación en esta crisis económica del COVID. Muchísimas gracias y os dejo con José. Gracias, Arantxa. Bueno, pues una vez más estamos aquí hoy un año para comentaros los datos del sector y empiezo yo como todos los años comentándoos. ¿Se ve la presentación, no? Sí, se ve perfectamente, José. Vale. Los hitos más importantes del año, ¿no?, a nivel internacional de la fotovoltaica y en general de las renovables. El año pasado, con 176 gigavatios de renovables nuevos que se instalaron en el mundo, han supuesto el 72% de la nueva capacidad instalada mundialmente. Está claro que el nuevo paradigma es el de las energías renovables. Ya las nuevas energías convencionales claramente son la eólica y la fotovoltaica. Son aquellas en las cuales se está apostando, no solo, o yo diría que ya casi más por razones de tipo económico que por razones de tipo ambiental. Más de 2/3 de la población mundial vive ya en países en los cuales la fotovoltaica, la eólica o ambas son la fuente más barata de producir energía eléctrica. Y dentro de esto, la fotovoltaica sigue liderando, sigue creciendo. 115 gigavatios de fotovoltaica se instalaron en el mundo el año pasado, un crecimiento del 12%. Ya hay 627 gigavatios en todo el mundo acumulados instalados. El 40% de toda la nueva capacidad instalada mundial, de cualquier tecnología renovable o convencional, fue fotovoltaica. Es decir, somos ya la tecnología líder, sin duda, a nivel mundial. Y esto está respaldado porque los costes de la tecnología fotovoltaica siguen bajando. Aquí vemos una comparación
entre los costes medios del mercado en los diferentes países en naranja y el coste del LCOE, el coste total de producción por kilovatio por megavatio hora de la tecnología fotovoltaica. Como puedes ver, la competitividad de la fotovoltaica en todos los mercados en los cuales hay recursos es, sobre todo en aquellos del sur de Europa, está muy clara y patente. Y en el caso de España, podemos decir que además tenemos una ventaja de competitiva añadida, porque tenemos dos factores cuya unidos no tiene ningún país competidor nuestro, ningún país de nuestro entorno. Tenemos sol, tenemos un buen recurso solar. Podéis ver ahí la diferencia de producción de energía fotovoltaica de coste en España con respecto a Alemania o el Reino Unido. Pero además tenemos territorio, lo cual nos permite todavía mejorar esos precios, esa competitividad de escala a través de las grandes plantas. Esto a su vez sumado, territorio más recurso solar, en un sector en que la tecnología se ha convertido en una commodity, en algo que no hay diferenciación, todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología, hace que por primera vez podamos, si hacemos las cosas bien, podamos dar a nuestra industria un precio de la energía eléctrica más barato que lo de los consumidores, un precio que reduzca sus costes, que les haga ganar una ventaja competitiva y que probablemente, ¿por qué no en el futuro, en lugar de estar hablando de deslocalización de plantas por el coste de la energía, estemos hablando de relocalizaciones o de localizaciones de plantas en España por un menor coste de la energía eléctrica? A nivel europeo, después de 11 años, hemos vuelto a ganar la Champions. El año pasado fuimos el primer país de Europa en que más energía fotovoltaica instaló, con esos 4.200 megavatios, seguidos de Alemania, que la verdad habría que decir que ha ganado el maillot de la regularidad, porque es un país que nunca ha cejado en su apuesta por la fotovoltaica. En tercer lugar, tenemos a un país que últimamente no nos es muy simpático, por otros motivos, Holanda, que a pesar de sus características está haciendo también una apuesta muy importante por la fotovoltaica, y en cuarto lugar, Francia. A nivel mundial, esto ha hecho que España se consolide como el sexto mercado, o el año pasado ocupemos el sexto mercado mundial de fotovoltaica, después de China, Estados Unidos, India, Japón, Vietnam. Un hecho muy importante, consideramos de especial importancia este año, ha sido la firma del Pacto Verde Europeo. Firma del Pacto Verde que nos gustaría ver europeo a nivel europeo, pero también al caso español. El PNIEC que establece unos objetivos ambiciosos, pero coherentes, si queremos avanzar en la descarbonización. Y que, como he dicho, para el caso español supone una ventaja, una posibilidad, una oportunidad y una posible ventaja competitiva de cara al resto de los países. Pero haríamos mal las cosas si al final, en el año 2030, tenemos yo creo que es relativamente asumible que en 2030 habremos conseguido los objetivos del PNIEC desde el punto de vista de la fotovoltaica. Tendremos una energía eléctrica, tenemos una energía barata, pero además tenemos que aprovecharlo para que sea un motor industrial. Y para ello necesitamos estabilidad, necesitamos acabar con el modelo de stop and go que hemos tenido en España, que es nefasto para la consolidación de un sector industrial. Necesitamos estabilidad y para ello lo que necesitamos es un consenso político de apoyo al sector de las energías renovables, que dé esa estabilidad que necesitan los inversores para invertir en nuevas fábricas y en nuevo I+D. Aquí vemos los datos, vemos cómo hemos pasado del año 18, apenas 26 megavatios se conectaron a la red, a que en 2019 conseguimos estos 4.201.
Hay que resaltar aquí dos datos. La fiabilidad de la fotovoltaica. Prácticamente el 95% de los proyectos que obtuvieron la subasta se han conectado, en contraste con otros sectores que no han llegado ni a la mitad de los proyectos que se subastaron, que obtuvieron la subasta. Esto es una de nuestras características: fiabilidad, rapidez en el despliegue y fiabilidad en la puesta de instalación. La segunda importante es que hay casi 700, por primera vez en nuestro país, casi 700 megavatios de la subasta, 700 megavatios de esos 4.200 fueron conectados sin ningún tipo de sistema de apoyo público, ni subastas, ni primas, ni nada, sino que fueron directamente a mercado o a través de contratos PPA. Por comunidades autónomas, vemos que, como era de esperar, el liderazgo ha estado en aquellas comunidades autónomas donde hay más recurso solar. En primer lugar, Andalucía, con esos 895 megavatios, seguido de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Perdón, y me he saltado una que es la que tiene el mayor, quizás si lo hacemos megavatio por kilómetro cuadrado, el liderazgo ha estado para Murcia, con sus 672 megavatios. En otras, pues estamos viendo un retraso importante, o sea, que de momento, como es el caso de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Madrid, que sería deseable que mejorar las expectativas, las regulaciones de esas comunidades autónomas para poder avanzar en sintonía con el resto de las comunidades autónomas. En nuestro alma de autoconsumo fue un año muy importante, fue el primer año que se ha podido trabajar sin las barreras económicas y administrativas que existían en el pasado, aunque todavía no durante todo el año estuvieron todos los instrumentos adecuadamente desarrollados, y esto nos ha permitido duplicar prácticamente la potencia que existe en el año anterior. De 236 megavatios hemos pasado a 459. Jorge ahora nos comentará cuál es el estudio que han realizado, los resultados de ese estudio sobre qué importancia, qué impacto han tenido en la economía española la actividad de nuestro sector. Jorge, todo tuyo. Muy bien, ¿me escucháis, verdad? Perfectamente, Jorge. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Jorge Zafrilla, soy coordinador del proyecto entre la Universidad de Castilla-La Mancha y UNEF para el desarrollo de la parte macroeconómica, por así decirlo, del informe anual de UNEF. En nombre de mi grupo de investigación y por hacerlo públicamente, mi grupo de investigación GUIAR, agradecemos públicamente a UNEF la confianza depositada un año más para la elaboración de este informe macroeconómico, del cual estamos seguros que forma parte de un informe del sector fotovoltaico de lo más completo que podemos obtener a nivel nacional y seguramente de lo más realista e interesante. Tenemos una relación con UNEF basada ya en la experiencia, puesto que este es el tercer año consecutivo que realizamos este informe, y esa experiencia nos ha dado un grado de confianza mutua que nos ha permitido trabajar intensivamente durante estos meses con un trasiego de información constante y un trabajo en equipo, creo que podemos denominarlo así este año, que ha hecho que el informe de este año, bajo nuestro punto de vista, sea bastante completo y bastante cercano a lo que creemos que es la realidad del sector en el conjunto de España. Un año más, nuestra propuesta se fundamenta en el uso y desarrollo y aplicación de un modelo multiregional de análisis input-output, que nos va a ofrecer una evaluación bastante completa del sector en términos de impacto económico, social y ambiental para los años 2018 y 2019. Entre los indicadores
que hemos seleccionado, pues destaca el de generación de rentas y riqueza dentro de la economía española, gracias a la metodología con una perspectiva de impactos directos e indirectos e inducidos que comentaremos más adelante. También hemos puesto principal atención a los impactos sobre la balanza comercial, impactos de carácter social, como por ejemplo, quizás el más relevante es el caso del empleo, y muchos aspectos ambientales relativos a la huella de carbono del conjunto del sector en comparación con las emisiones que se evitan por generación fotovoltaica. Un año más, la propuesta identifica 4 grandes grupos de actividad dentro del sector. Diferenciaremos principalmente, como se puede ver a lo largo del informe, entre productores de energía, fabricantes, ingenierías e instaladores y un grupo mixto de empresas que engloban actividades de todos esos grupos. Podemos decir que para el año 2018 contamos con un año completo en cuanto al tipo de información utilizada, puesto que es una información, la utilizada, la cual es pública, de público acceso, por así decirlo, puesto que las empresas y las fuentes de las que bebe nuestro modelo ya han publicado esta información financiera y contable en los repositorios habituales. 2019, sin embargo, es un año provisional, es un año estimado, puesto que a pesar de que estamos ya en el mes de julio, muchas de estas empresas todavía no han hecho públicos sus balances financieros y entonces hemos tenido que jugar con un modelo de estimación. Trabajamos en conjunto con información aproximadamente de 350 empresas, de las cuales tenemos una imagen financiera y de su actividad bastante realista, fundamentados principalmente por los datos de sus balances financieros publicados en la Central de Balances Ibéricos, más conocida también como SABI, y también una información que hemos obtenido y complementado con información obtenida vía cuestionarios de las empresas socias de UNEF recogidos en los últimos meses y por un importante volumen de información de corte cualitativo y cuantitativo que UNEF posee acerca de algunos de sus socios. En esta primera diapositiva que se muestra en pantalla, destacar que los indicadores que se presentan a lo largo de todo el informe se presentan en términos totales, ¿de acuerdo? ¿Qué significa, en la mayoría de los casos, qué significa esto? Pues nuestra metodología, como decía antes, nos permitirá no solo identificar los impactos directos derivados de la actividad sobre variables clave como el PIB o como sobre el empleo, sino que además contabilizará los impactos indirectos derivados del efecto arrastre sobre otras industrias, ¿de acuerdo? Y además podremos también catalogar, identificar y acotar los impactos y efectos inducidos derivados del consumo de las rentas salariales que se han generado en el propio sector fotovoltaico, ¿de acuerdo? Esta práctica habitual en el uso de estas metodologías nos permite acotar, yo creo que bastante bien y de manera realista, el impacto total que tiene el sector fotovoltaico sobre el conjunto de la economía. En esta diapositiva hay un resumen sintético de los principales datos obtenidos en este informe. Comenzamos por los datos de huella económica total del sector, que incluyen la generación de rentas no solo dentro de la economía española, sino también toda la huella importada. En cuestión de datos, en 2018 esta huella alcanza los 7.811 millones de euros, creciendo de manera relevante un 26% en 2019, alcanzando los 9.811 millones de euros. En 2018, y si nos circunscribimos únicamente al territorio nacional, es decir, a la huella económica que se genera dentro de nuestras fronteras, el montante total de actividad o de PIB total generado asciende a 6.307 millones de euros, creciendo un 23% en 2019, llegando hasta los 7.785 millones de euros. Observamos, por tanto, cómo gran parte de la generación de rentas del sector fotovoltaico tiene lugar dentro de nuestras fronteras, ¿no? Lo cual es un dato bastante interesante e importante. En términos de empleo nacional, es decir, circunscritos a España únicamente, la generación de empleo dentro de España, se observa una huella de empleo que alcanza un total de 45.136 trabajadores en 2018 y de 58.699 trabajadores en 2019. Este vigoroso crecimiento es notable respecto de otros años y evidentemente acompaña al importante crecimiento económico mostrado en los indicadores anteriores. Si seguimos bajando en la información, la balanza comercial vuelve a devolvernos un recurrente saldo positivo que también se ha obtenido en los informes anteriores, ¿de acuerdo? Alcanzando 1.018 millones de euros en 2018 y creciendo hasta los 1.603 millones de euros en 2019. Evidentemente, aunque las empresas del sector en España cada vez más desarrollan más negocio dentro de nuestras fronteras, derivado de la ingente cantidad de megavatios instalados en los últimos 2 años, siguen manteniendo una posición
posición de liderazgo a nivel internacional. De ahí estos importantes resultados. De hecho, en este informe nos hemos encontrado con una presencia internacional relevante, donde más de 128 empresas de las analizadas operan fuera de España, mantienen relaciones con otros países y lo hacen en más de 76 países distintos. De ahí estos datos y este saldo positivo que muestra esta balanza comercial. En términos de gastos de I+D+I, las industrias más representativas del sector fotovoltaico vuelven a mostrar una intensidad de innovación por encima, por supuesto, de la media de las empresas españolas y también por encima del conjunto de las industrias españolas. En función de los datos de la encuesta de innovación publicada por el INE y aplicado a nuestras estimaciones, calculamos una inversión en I+D cercana a los 121 millones de euros en 2018, la cual crece hasta los 176 millones en 2019. Y por último, respecto de la balanza fiscal, donde evidentemente vamos a enfrentar los ingresos fiscales recaudados por el sector frente a los beneficios fiscales de la incentivación de la actividad, nos encontramos también con un saldo positivo relevante, que alcanza los 791 millones de euros en 2018 y los 970 millones de euros en 2019. Aunque en los últimos años, evidentemente, nos hemos encontrado con una importante reactivación de ayudas de manera generalizada en todo el territorio nacional, motivada principalmente por el apoyo a las instalaciones de autoconsumo, la importante y creciente actividad del sector fotovoltaico y la tributación a la que está expuesta dicho sector nos devuelven estos resultados positivos en términos de balanza. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva, José, por favor. Por entrar en mayor detalle de los resultados, en esta segunda diapositiva del informe macroeconómico nos centramos únicamente en la huella económica del sector fotovoltaico. En el gráfico de la izquierda podemos observar el desglose de la contribución del PIB nacional por parte del sector en términos directos e indirectos e inducidos. Como podemos ver, en 2018, de los 6.307 millones generados en términos totales, 2.693 se corresponden con generación directa de PIB por la parte de las empresas del sector, lo que equivale aproximadamente a un 0,22% del PIB nacional. El resto de cuantías, 1.968 millones, se generan de manera indirecta, es decir, por el efecto arrastre de demanda de inputs a otros sectores dentro de la economía española, y 1.694 millones de euros se generan de manera inducida por el consumo de las rentas salariales generadas en el propio sector. En 2019 las proporciones se mantienen bastante, se observa evidentemente un importante crecimiento hasta los 7.785 millones de euros, como ya comentamos, y en términos directos esta contribución alcanzaría los 3.220 millones de euros, lo que representaría aproximadamente un 0,26% del PIB nacional total en ese año. Si pasamos a la gráfica de la derecha, dentro de esta misma diapositiva, vamos a encontrarnos el desglose de la generación de PIB directo por tipo de actividad dentro del sector fotovoltaico. Y en este sentido, los resultados son interesantes en el informe de este año, puesto que empezamos a observar un patrón cambiante respecto de lo mostrado en años anteriores. Pues la actividad de productores de energía, de generación de fotovoltaica, ha ostentado históricamente un papel predominante en la generación de riqueza dentro del sector. Es un resultado lógico, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de años muy duros para el sector, con una moratoria hacia la fotovoltaica importante, y por tanto la generación principal de riqueza era generada por aquellas empresas que estaban ya instaladas y que generaban producción fotovoltaica. Había presencia de otro tipo de actividades dentro del sector fotovoltaico, derivada principalmente de la actividad exterior de nuestras empresas nacionales. Este patrón, ya desde 2018, podemos observar cómo empieza a revertirse. Vemos como otras empresas de otros grupos de actividad del sector empiezan a jugar un papel importante y protagonista, que no hacen más, bajo nuestro punto de vista, que confirmar un elevado grado de maduración y de crecimiento del sector en los últimos dos años. En este sentido, mientras que en 2018 el 64% de la huella de la contribución directa al PIB lo generaba la actividad de productores, en 2019 este porcentaje cae hasta el 53%. El importante crecimiento observado en otro grupo de actividad del sector, como son las ingenierías e instaladores y los fabricantes, hace que el reparto de la contribución al PIB nacional esté cada vez más balanceado por la existencia de empresas con cada vez más volumen de negocio en la economía española, ¿no? Dentro de estas actividades, lo cual creemos que es una noticia importante e interesante. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, José, por favor. Y nos centraremos ahora a desglosar e identificar la información sobre empleo.
En la gráfica de la izquierda se desglosará de manera similar a antes el empleo generado a nivel nacional en términos directos, indirectos e inducidos. En 2018, de los 45.136 empleos generados, 12.178 tuvieron lugar de forma directa, es decir, fueron contratados directamente por empresas del sector, lo que representa aproximadamente algo más del 25% del total, mientras que el resto de empleos fueron generados indirectamente y con el efecto arrastre hacia otras industrias y de manera inducida por el consumo de las rentas generadas. En 2019 la proporción de empleos directos crece respecto del total, alcanzando la cifra de 17.194 empleos sobre un total de 59.699, lo que representa aproximadamente un 30% del empleo generado en términos directos. Derivado, en este caso, de la información recogida por cuestionarios a las empresas del sector, se siguen mostrando unas tendencias de generación de empleo estable y de calidad que creemos que están por encima de la media la media nacional en cuanto a seguridad laboral, tipo de contrato generalmente indefinido, tiempo de contrato tiempo completo, que yo creo que diferencian y cualifican adecuadamente el empleo que genera este sector respecto de quizás otros sectores dentro de la economía española. En la gráfica de la derecha observamos el desglose de empleo directo por grupo de actividad que lo genera. En este caso observamos un reparto mucho más ponderado por actividad a lo mostrado, por ejemplo, en términos de PIB. Como podemos observar, los porcentajes de reparto están bastante equilibrados entre los 4 grupos de actividad. Destaca en este caso la actividad de ingenierías e instaladores, que tanto en 2018 como en 2019 ostenta una posición dominante, generando un 33% de empleo total. En 2019, el crecimiento observado en las secciones de fabricantes e ingenierías e instaladores hace que entre ambas actividades o grupos de actividad se repartan 2/3 del total del empleo directo generado. Pues es entonces ahí donde creemos que se identifica el mayor polo de crecimiento de empleo a nivel nacional en estos años. Estos datos, desde luego, corroboran que el grado de maduración del sector, observado por el crecimiento sostenido y vigoroso de actividades no relacionadas con la generación y producción de electricidad, se está cimentando sobre actividades intensivas en trabajo que desde luego pueden suponer o pueden resultar ser motores de empleo para la economía española en los próximos años, dada el increíble despliegue que se espera de la industria fotovoltaica en este país, derivado de las actividades de las acciones del PENIEC, como comentaba antes José. Y nada, por mi parte, hasta aquí el resumen de los principales datos del informe macroeconómico, que forma parte del informe anual de UNEF. Y si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de poder respondérsela en la sección de preguntas. Bien, bueno, ahora vamos un poco a analizar un poco el impacto que ha tenido el COVID en nuestro sector. Como decía nuestra presidenta al principio, en el corto plazo lo que estamos viendo es fundamentalmente retrasos en la construcción debido a las medidas de distanciamiento social y a los retrasos originados por estas mismas medidas en las tramitaciones administrativas o por las medidas asociadas a ellas. Sin embargo, estos retrasos en construcción y tramitación de plantas motivados por el COVID no los estamos valorando como algo muy grave. Al máximo lo que va a suceder es que algunas plantas que hubieran podido conectarse este año no lo van a poder hacer hasta los primeros meses del año próximo, pero no tenemos constancia de que haya supuesto el abandono de ninguna planta, sino que todas van a seguir con un pequeño retraso, pero van a seguir adelante y se van a conectar. Quizás el efecto más llamativo se puede producir en el medio y largo plazo. Tenemos que todavía ver cómo van a integrar de manera definitiva los actores lo que ha pasado en el mercado eléctrico. Como vemos en la gráfica que está en este momento, los precios en azul pueden ver los precios que en el periodo marzo-abril teníamos para el mercado eléctrico, en entornos entre los 40 y los 55 euros por megavatio hora, y en marrón vemos los precios que hemos tenido durante el mes de marzo y abril. Como vemos, se ha producido una caída, la caída de la demanda de energía eléctrica ha producido a su vez, como era de esperar y como es lógico en un sistema de mercado, una caída espectacular en los precios de este mercado, pasando de estos 40, 55 a 20, a moverse entre los 20 y algo más de 30, y en un momento puntual a
a caer incluso por debajo de 10. Si vemos esta evolución que ha pasado en relación con las energías renovables, vemos que esta caída coincide, estos momentos de mayor caída, con aquellos momentos de mayor participación de los renovables. Ha habido momentos en que las renovables han supuesto el 70, el 63, el 73, el 68% del mercado. Es decir, si hemos estado rondando las situaciones que plantea el PNIEC de objetivo a 2030, con un 74% de generación de energía eléctrica por renovables. En el fondo esto lo podemos interpretar como un sandbox regulatorio, un experimento de qué pasa en el mercado eléctrico cuando tenemos esta participación de los renovables. Y el resultado es claro, hay un derrumbe de los precios, como se puede ver aquí. Cómo los financieros, los tomadores de PPAs, los inversores van a interpretar este particular experimento regulatorio, pues lo vamos a ver en el futuro. De momento lo que estamos viendo es un retroceso en la contratación de PPAs, ya nadie quiere firmar a los precios y en las condiciones que se estaban firmando antes, y también una mayor reticencia por parte de la banca a financiar proyectos a mercado, y también con un endurecimiento de las condiciones. Lo que nos lleva como conclusión que necesitamos, para salir de aquí, de esta crisis o minimizar el impacto de este sandbox, lo que necesitamos son dos medidas claras. Por un lado, para los retrasos en la tramitación, necesitamos una tramitación más racional. No se trata de que haya una tramitación más laxa. Hemos hecho una auditoría por la cual se puede reducir a la mitad los tiempos de la tramitación, con el mismo grado de exigencia, pero racionalizando los procesos, yendo con más procesos en paralelo y haciendo que los diferentes organismos, incluyan los diferentes organismos cumplan los términos regulatorios especificados. Los términos, los tiempos de la regulación que se especifican. Y por otro lado, las subastas. Ante esta incertidumbre, si antes del COVID teníamos dudas, incluso en el propio sector, de la necesidad de subastas o no, en este momento queda claro que si queremos cumplir los objetivos del PNIEC y al mismo tiempo dar una regularidad a ese mercado que permita el desarrollo industrial, como decía antes, las subastas se convierten en un instrumento imprescindible. También la hibridación y sobreinstalación. Hoy, precisamente, por una de estas coincidencias de la vida, en este momento, al mismo tiempo, se está discutiendo en el Parlamento la convalidación del artículo del Real Decreto Ley que plasma algunas de estas medidas ya para poder deshacer los desarrollos reglamentarios. Esperemos que se convalide y esperemos que se convalide con el mayor apoyo posible para dar una señal a los inversores, a esos 20-25 mil millones de euros que se necesita movilizar para cumplir los objetivos del PNIEC, de que hay un consenso político en nuestro país en este sentido. Y además, esperamos también que se convalide sin necesidad de que haya una tramitación como proyecto de ley, ya que esto conllevaría una situación un poco atípica de que dos normas, este proyecto de ley y la ley de cambio climático, con contenidos similares, se estarían discutiendo en el Parlamento al mismo tiempo. En cuanto al autoconsumo, nos encontramos con una situación en la cual ha tenido un impacto muy fuerte en el corto plazo, el COVID, fundamentalmente por las medidas de distanciamiento social y por la crisis económica generada a este respecto, que ha afectado fundamentalmente a dos de nuestros elementos claves en el desarrollo de autoconsumo en España, al ser un sistema de libre mercado, la pequeña y mediana industria y el sector servicios. Y en menor medida al sector doméstico. Fuerte, en un primer momento hubo una parálisis total, pero desde el momento que se empezaron a aligerar las medidas del estado de emergencia, se ha ido poco a poco recuperando la actividad. Y estamos convencidos de que según esta actividad económica se vaya recuperando y vayamos volviendo a unos índices económicos normales, el autoconsumo se irá también recuperando. De todas formas, hay
es necesaria una serie de medidas para ir avanzando también, sin barreras. Una de ellas, insistimos siempre, es la reducción del término fijo de la factura. Se ha dado un paso adelante con este borrador recientemente que está en consulta pública ahora del Real Decreto Ley, del Real Decreto de acceso y conexión, en el cual de los cargos, perdón, el Real Decreto de cargos, que reduce a un 35%, a un 35%, el 40% de término fijo. Pero habría que seguir avanzando hasta volver a los media europea de en torno del 23%. La simplificación de la tramitación administrativa es otro de los elementos claves. Todavía en muchas comunidades autónomas se está tardando de 6 a 8 meses para conseguir una licencia de obra para una pequeña instalación en un adosado. El mismo tiempo que para una gran planta de 300 o 400 megavatios. Esto es una irracionalidad. En la mayor parte de nuestros países del entorno no es necesaria esta licencia de obra. Y de hecho ya estamos en una campaña que estamos hablando con todas las comunidades autónomas y ya tenemos una parte importante de comunidades autónomas que la están eliminando. Pero necesitamos continuar con esto. Extremadura, Cataluña, Castilla y León, Baleares y otras que se han comprometido a hacerlo en el más breve tiempo posible. Pero sería necesaria esta eliminación total en todas las comunidades autónomas. Las subastas, ¿cómo se deben de convocar? Pero tenemos que hacernos bien. En principio, consideramos que en este momento estas subastas deben ser tecnológicamente neutrales. Quizás en el futuro esto no sea así, cuando vayamos avanzando y se vea qué huecos se están dejando las subastas, pero en este momento en el que hay mucho por hacer y mucha potencia en el mercado, consideramos que lo más interesante es captar el mejor precio posible para los consumidores. Y esto se consigue al partir de subastas tecnológicamente neutrales. ¿Qué deben ser pay as bid? Es decir, subastas que deben ser en función de la oferta que las empresas hagan. Cada uno va a recibir lo que oferte. Se ha demostrado a nivel internacional que esta es la fórmula más eficaz, la que garantiza una mayor responsabilidad de las empresas en la oferta que están haciendo, una mayor seriedad y unos mejores resultados de este precio por kilovatio hora ofertado que se le haga. Consideramos que es necesario una precalificación. Estamos en contra de que aparezcan en la subasta actores que hagan unas ofertas sin tener detrás las plantas, nombres y apellidos. Creemos que las subastas deben tener la mayor garantía posible de que se van a llevar a cabo los proyectos que las ganen. Para ello, consideramos necesario que se haga una precalificación en función del grado de avance de la tramitación administrativa de estos proyectos. Avales, 30 euros por kilovatio. Consideramos que es el aval necesario para garantizar que se debe de poner y que después, si no se cumplen, las plantas se debe ejecutar. El plazo máximo de conexión que hay que dar a los proyectos es 2 años, que se hagan 2 al mes, 2 al mes, 2 al año, subastas de este tipo, que se deje una cierta libertad a las plantas para que quien quiera pueda llevar hasta un 25% de su potencia a mercado. Y un 75%, con un mínimo del 75% participe en estas subastas. También creemos en nuestra asociación que es interesante el que haya un sector lo más diversificado posible, para que haya una mayor competitividad, una mayor competencia y competitividad, que haya muchos actores. Por ello, consideramos que se debe limitar el máximo obtenido por un agente a un 30% de la potencia subastada. Y luego, muy importante, con este mismo espíritu, consideramos que es importante dar una oportunidad a las pequeñas plantas y que la mejor forma es reservando un 20% de esta capacidad subastada para estas pequeñas plantas y que esa fijación de precio se haga en función de proyectos de menos de 10 megavatios, se haga en función del precio que estas plantas ofrecen. Y como digo, visibilidad
para que ayudar también al desarrollo de la fabricación, con un calendario de 5 años y 2 convocatorias anuales. Reformar el mercado de acceso y conexión es uno de esos elementos más importantes que ha generado más literatura en los últimos meses, y creemos que es importante que reordenarlo. Estamos de acuerdo con el borrador, con el Real Decreto Ley, en términos generales, el Real Decreto Ley 23/2020, que intenta reordenar este mercado, pero creemos que ahora, cuando se abra la ventanilla después de la moratoria que establece para 3 meses, también hay que hacer una priorización. Y se tiene que dar prioridad no a quien llega antes a la ventanilla, sino a aquel que tiene el proyecto más maduro. Porque una vez más es lo que nos va a dar más garantías de que esos proyectos se hagan y no estén ocupando durante un tiempo un espacio en el punto de conexión inútilmente, mientras que otro ya podría haberlo hecho, o se pierda esos 5 años porque esa planta al final no se haga. Por lo cual creemos que el Real Decreto Ley va en la buena línea, pero falta en el desarrollo del Real Decreto unos criterios claros de priorización en función de la madurez de los proyectos. Bueno, esto es lo que he comentado antes. Vemos aquí el término ahora ya con la nueva reforma se va a reducir el 40 al 35, pero vemos cómo de todas formas va a seguir siendo superior al término fijo de la mayor parte de los países europeos y por encima de esta media que nos gustaría que España volviera a tener del 23%. Muy bien, pues muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que tengan. Muchas gracias, José. Comentar a todos los participantes que pueden pedir su turno de palabra a través del chat y les iremos dando paso. José, Denise Cepeda pide la palabra. Vale, muy bien. Hola, Denise. Le ascendemos un momentín a panelista para que pueda presentar su pregunta. No sé si me escuchan. Sí, te escucho perfectamente. Vale. Yo quería saber cuáles son las previsiones para este año, para 2020. Hablan de que, bueno, que hay un impacto a corto plazo y que puede que haya uno a medio y largo plazo, no tanto por la demora de la construcción o de los trámites, sino también el autoconsumo. No sé si tienen datos, algún porcentaje de caída. O sea, ¿qué números vamos a ver? ¿Va a haber negativos o reducción del crecimiento que hemos visto pues, en los últimos 2 años? Vamos a ver. La verdad es que esta es la pregunta que me temía. Es muy difícil en este momento hacer una previsión. En grandes porque nos faltan cuantificar estas dos referencias. No tenemos una referencia clara, como eran las subastas el año pasado, y cuantificar estos retrasos de las tramitaciones administrativas en grandes plantas, en qué van a repercutir, cuánto van a repercutir al mismo tiempo, cuántas plantas que estaban pensando que iban a ir a PPAs o iban a ir al mercado van a esperar ahora que se convoque una subasta. Entonces, sin estas referencias es difícil hacer una precisión. Lo que sí sabemos ya es que ya hay 780 nuevos megavatios de fotovoltaica que se han conectado a la red este año. Yo creo que como mínimo estaríamos cerrando el año en el entorno de los 1.500 megavatios. Vale. Pero con todas las pinzas del mundo. Quizás algo más, quizás algo menos. Es muy difícil calibrarlo. En el autoconsumo estamos viendo, como decía antes, y el año empezó muy bien, pero estamos viendo un fuerte impacto en los primeros meses del COVID en el sector. Vamos a ver ahora cuánto se puede recuperar. Estamos viendo una caída en lo que es pequeña y mediana industria y sector servicios, que se va recuperando algo, pero no está por debajo de la tendencia después. Sin embargo, estamos viendo un brote importante, interesante, en el sector doméstico, sí. Que está creciendo incluso más que antes del COVID.
por varios factores. Uno es determinados, ya son bastantes, son varios centenares los ayuntamientos de España que tienen bonificaciones fiscales para proyectos de autoconsumo, lo cual les hace que sean más interesantes. Y también dos factores motivados por el COVID. Hay gente que ha ahorrado dinero durante el COVID, hay más renta disponible dentro y ha tenido más tiempo para estudiar las ofertas, para prepararlo, y ese sector está creciendo. Lo que sucede es que es un sector que aporta proyectos de pocos kilovatios, mientras que el que aporta proyectos de más, podemos crecer este año bastante el número de proyectos, pero en megavatios, la verdad es que en este momento con mantener un orden de magnitud similar al del año pasado, ya nos parecería en estas circunstancias un éxito. ¿Más o menos en qué porcentaje crece la parte doméstica? Perdona, no te puedo dar datos. Hasta final de año va a ser difícil. Vale. Son tendencias que nos están diciendo los... Vale, de acuerdo. Y en cuanto a lo que mencionó sobre los PPA, o sea, ahora el problema o sea, ¿cree que se puede agudizar el problema de que se están frenando los PPA por el tema de que los precios se están cayendo y que ya no pueden hacer esos contratos a largo plazo? O sea, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, vamos a verlo. Yo creo que se va a reordenar el mercado. Vamos a ver un poco qué pasa con la subasta, qué precios se cierran las subastas cuando se convoquen, si es que se aprueba hoy. Esperemos que hoy los partidos políticos hagan un ejercicio de racionalidad, de que no prioricen planteamientos políticos sobre los planteamientos de lo que necesita el país. Y en este momento nuestro país lo que necesita es inversiones que puede dar nuestro sector, inversiones que no tienen coste para el presupuesto general del Estado, porque son completamente privadas. Entonces, depende un poco de que estas medidas se puedan implementar, el que podamos aportar megavatios y pues se puedan realizar las subastas cuanto antes y todo vaya bien, pero no... vamos a ver, lo que pasa es que como estamos en paralelo, ya te digo, depende de lo que pase en esta situación, el que haya racionalidad y se prioricen los intereses del bien público y del bien del país por encima de planteamientos políticos. Vale, gracias. Muchas gracias, Denise. Te vamos a volver al rol de espectador, si te parece. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Si hay alguna pregunta más, podéis levantar la mano. Antonio, Tomás, te vamos a extender a panelista para que puedas plantear tu pregunta. Antonio, cuando quieras, puedes reiniciar el audio y plantear tu pregunta. ¿Me oís? Ahora sí. Nada, muy sencilla. Nada más es precisar un dato. Ha comentado en el informe que la producción de energía fotovoltaica en 2019 fue de 4.200 megavatios. No sé si esto es así. Y acaba de decir el presidente, secretario general, que la previsión para cerrar 2020 con todas las pinzas es de 1.500. ¿Estos datos son así? Repito, este es un dato que no me gustaría haber dado. No somos, ahora mismo no podemos, pero sí, evidentemente, el año pasado tuvimos aproximadamente estoy hablando de memoria, pero aproximadamente unos 3.800 megavatios 3.800 megavatios que provienen de una subasta. Este año no hay subasta. Es decir, tenemos ya este año sin subasta, hemos igualado ya los proyectos que se hicieron el año pasado sin subasta. Es decir, no podemos, entonces ya sería un buen resultado. No podemos esperar, es difícil esperar que vaya a haber este año, independientemente ya del COVID, 4.000 megavatios que vayan a mercado o con PPAs. En ese caso no sería necesario
el modelo de subastas, pero se necesita. Por eso, al no tener subastas este año, el sector va a ser un impacto, va a tener menos megavatios entre la no existencia de subastas, los retrasos en los procedimientos, va a haber un impacto menor. Y repito, y espero que hoy se convalide el Real Decreto Ley, que sería muy grave que esto no pasara, que los políticos de los partidos políticos hicieran un análisis de estrategia política y no de interés ciudadano, porque entonces sí que el impacto sería todavía mayor. José, si me permites, a mí me gustaría comentar un segundo esto, porque veo que está trayendo muestra bastante interés. O sea, al final, los proyectos que se conectarían este año, que nosotros empezamos el 2020 pensando que íbamos a estar en unos 2 o 3 gigas, de proyectos conectados, son proyectos que estaban acabando la tramitación y que iban a iniciar construcción en este año. Entonces, como estábamos comentando, hemos tenido una paralización, sí, y entonces no sabemos si los proyectos ahora mismo van a decidir empezar la construcción, si están esperando acabar las tramitaciones, y en la situación que está. O sea, sí que es verdad que ahora mismo en el primer semestre hay 700 megavatios. Tenemos que ver cómo se desarrolla todo. Muchas gracias, Arantxa. Antonio, no sé si tienes alguna pregunta más o damos paso a la siguiente. Muchas gracias. Perfecto, pues te volvemos a rol de espectador y vamos a dar paso a Cayetano, que tiene una pregunta. Cayetano, te extendemos a panelista. Ya estás conectado, Cayetano. Si enciendes el micrófono, puedes lanzar tu pregunta. ¿Me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? Es una pregunta para José. Perfecto, puedes lanzarla, Cayetano. Oye, es una pregunta que me hace mucha gente y es de la inversión que se hace en cualquier central fotovoltaica, ¿qué porcentaje de esa inversión se fabrica en España? ¿Me has oído? José, tienes que activar el micrófono. Vamos a ver, tenemos capacidad, tenemos industrias líderes que pueden fabricar aproximadamente el 65% de toda esa inversión en España. El 65% de todos los componentes tenemos empresas competitivas y que pueden ofertar a buen precio. Falta la parte de paneles, en las que en España, que es aproximadamente un 30-35% de la inversión en un proyecto, que no hay mucha capacidad y es más o menos simbólica, pero el resto, 65%, sí se puede fabricar en España. Muy bien, muchas gracias. José, tenemos también una pregunta en el chat de Tomás Díaz que dice así: ¿qué efecto espera sobre el precio del pool del mecanismo de cargar el precio de adjudicación de las subastas en el término de energía? Pues lo lógico, según los datos que he presentado antes, es que cargarlos en ese tema. Va a haber una bajada en los precios de la energía, en los precios de los precios del pool, y que por tanto repercutirá de forma favorable a los consumidores. Muchas gracias, José. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, tenemos una pregunta de Laura Ojea. Le subimos a panelista. Laura, cuando quieras puedes activar el micrófono. Sí, ¿se me oye? Perfectamente. Vale. Yo tenía una pregunta sobre, en fin, esta propuesta que hacéis desde UNEF de que las subastas sean neutras tecnológicamente. En fin, a vosotros entiendo que os tiene que dar igual, sois los grandes ganadores en precios, sois imbatibles en precios, con lo cual os debería dar igual. Espera, y la segunda pregunta, ¿para qué queréis 2 subastas anuales? ¿Qué necesidad hay? Con una sería suficiente. Pues mira, la primera, no tenemos tan claro que seamos grandes ganadores en una subasta. Es decir, en España hay recurso eólico
muy importante. Hay plantas con muchos parques eólicos que tienen más de 4.000 horas y son muy competitivos y con muy buen precio también. No, simplemente es una cuestión, un ejercicio de racionalidad. Realmente debería haber dicho que somos neutros en eso, que nos da igual cómo se haga. Tecnológicamente neutral o por esto. Ahora, como un ejercicio de racionalidad, cuando tú no hay ningún limitante en este momento que estamos empezando, ¿qué es lo que te interesa? Captar el mejor precio posible y que sea más competitivo, que gane. ¿Y tu segunda pregunta cuál era? Perdona. La segunda pregunta es ¿por qué veis la necesidad de hacer 2 subastas? Dos. Bueno, pues esto es muy importante porque lo que buscamos con las subastas es que sean fiables. Que la gente, a ver, hay un efecto, que la gente que vaya a las subastas sea gente que sean empresas, proyectos que después se vayan a ejecutar, que se vayan a ejecutar en los plazos establecidos. Buscamos fiabilidad. Entonces, cuando tú haces pocas subastas, están muy separadas en el tiempo, se produce lo que yo llamo el efecto último tren a Katanga. La gente dice, uy, hasta dentro de un año no hay otro tren, no hay otra subasta. Y entonces a lo mejor se va con proyectos que no están suficientemente maduros o con ofertas que no están suficientemente estudiadas. Entonces nosotros preferimos, si en lugar de un año tienes que esperar solo 6 meses, pues no te importa, puedes ser más exigente en los requisitos y no te importa esperar 6 meses, que no es tanto, y madurar más los proyectos y ir con ofertas más estudiadas y maduras. Nosotros buscamos exclusivamente la fiabilidad y la seriedad en las ofertas que se presenten. Laura, no sé si tienes alguna pregunta más. Bueno, es que realmente no me queda muy claro que una empresa pueda querer esperar 6 meses cuando sabe que hay un calendario. Entiendo que es una de las propuestas que siempre desde el sector de las renovables hacéis, ¿no? Un calendario de subastas para la próxima década y sobre todo con esta boom que hay de solicitudes de nuevos proyectos, quizás el doblar el número de subastas al año. No sé, José, me parece que podría también dar lugar a una mayor volumen, ¿no? de capacidad de... No. Estamos hablando del mismo volumen. En lugar de... Imagina que tú subastas 5.000 megavatios, en lugar de hacer una de 5.000, vas a hacer 2 de 2.500. Lo que pasa es que con proyectos más maduros. O sea, ten en cuenta que todos nuestros posicionamientos, sabes que UNEF somos la asociación del sector que prácticamente agrupa a casi todo el sector. Tenemos 458 empresas en este momento. Todos nuestros planteamientos salen de nuestras empresas, de la discusión de nuestras asambleas, de qué es lo que se considera más adecuado. Y lo que se considera más adecuado es ello, que es que esto, que el sector lo que quiere es seriedad, profesionalidad. Lo que queremos es que quien vaya a las subastas sean empresas con proyectos maduros, que existan, que tengan nombres y apellidos y que se vayan a cumplir después, que se vayan a llevar a cabo, no que estén ocupando espacios inútilmente. ¿Para qué? ¿Qué más nos da a mí que nosotros que después el Estado cobre avales por proyectos que no se han hecho? No, esto no es un sistema, no debe ser un sistema para recaudar dinero, es un sistema para que se hagan proyectos, que es lo que queremos todos. Y por eso pensamos que es más eficaz si hay 2 ventanillas con unas cantidades fijadas, que es lo mismo, en lugar de tener una de 5, 2 de 2.500. Que esto hace que las ofertas sean más serias. Perfecto, pues Laura, si no tienes más preguntas, te volvemos al rol de espectador. Vale, gracias. José, nos lanza una pregunta a través del sistema de preguntas y respuestas. Fabián Ignacio Pérez Juste nos indica cómo puede afectar al Project Finance esa bajada de precios de la energía por la penetración masiva de renovables. ¿Qué alternativas está buscando el sector solar para vencer esta amenaza que supone la bajada de precios para aquellas plantas que van al mercado? Perdona. Sí, deberías poder verla tú también a través del botón de preguntas. No la veo esta. Te la leo de nuevo. ¿Cómo puede afectar al Project Finance esa bajada de precios de la energía por la penetración masiva de renovables? Vale. Evidentemente este es un tema que es recurrente, que ya venimos comentando.
tenemos un problema, tenemos un elefante en la habitación, como dicen los británicos, que no queríamos ver o que veíamos y ahora se nos ha presentado en toda su magnitud. El elefante en la habitación es que tenemos un sistema de asignación de precio en función de costes marginales o costes variables para unas tecnologías que van a ser las mayoritarias que no tienen coste variable o coste marginal. Entonces no puede ser un asignador eficaz de precio. Ese es el problema de fondo que tenemos. ¿Cómo van a interpretar? Eso es lo que todavía tenemos que ver cómo integran estas entidades financieras, cómo lo van a integrar en su cálculo de riesgo, en sus condiciones económicas, esto que se abre, esto que se ha puesto sobre la mesa. Hay seguramente algunos que estaban trabajando con unos precios base mínimos, seguramente visto esto, pues los van a rebajar. Pero todavía es un poco pronto para saber cómo realmente van a percibir lo que ha pasado y lo van a integrar en sus decisiones a medio y largo plazo. Perfecto. Y continúa Fabián con una segunda pregunta. ¿Qué alternativas está buscando el sector solar para vencer esta amenaza que supone la bajada de precios para aquellas plantas que van a mercado? La subasta. A ver, la alternativa no puede haber otra. O sea, al final lo que tú tienes lo que estamos trabajando, lo que creemos es una libertad de mercado. Tú tienes 3 elementos en este momento, 3 instrumentos. No es como en el pasado, que dependías exclusivamente de las primas. La competitividad del sector fotovoltaico hace que en este momento tú tengas, si quieres, puedes ir al mercado, si no quieres esperar a estos condicionantes, o si quieres jugar a la posibilidad de que haya un upside durante unos años en que los precios ahora se están recuperando y van a ser más altos, el conseguir un PPA o las subastas. Ese es el menú. Cada empresa tiene que escoger cuál es su estrategia. Esto es, a lo mejor, yo creo que un poco las empresas van a funcionar un poco, muchas de ellas, como con una estrategia de un ahorrador que tiene su cartera de ahorros, tiene unos fondos, unos fondos de más riesgo que le pueden aportar una mayor retribución y unos fondos, pero que tienen más riesgo. Y unos fondos más estables, más seguros, que le aportan menos retribución, según la aversión o no al riesgo de cada actor. Esto va a ser así, va a hacer que unos u otros se comporten de una manera u otra de los actores. Pero nuestro interés es que esa solución que tenemos, estamos apoyando, es el tema de las subastas que, repito, espero que se apruebe hoy en el Parlamento. Muchas gracias, José. Nos pregunta también José Herrero a través del chat si disponemos de estudios de reparto de instalaciones de autoconsumo por comunidad autónoma. No tenemos ningún estudio fiable a este respecto, es muy difícil. Gracias, José. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere intervenir? Pueden hacerlo a través del chat o levantando la mano. José, parece que no tenemos más preguntas. Si no hay más preguntas, pues quedamos de todas formas al que quiera después cualquier ampliación de información o cualquier comentario, tanto Jorge, Enrique y yo o Arantxa, cualquiera de nuestro equipo está a su disposición. Muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestra asistencia una vez más en este año especial, por las circunstancias, la primera vez que lo hacemos virtual y además también disculpa porque estoy al mismo tiempo, esto es como con lo que está pasando en el Congreso de los Diputados y la aprobación o no del Real Decreto Ley, que es tan importante para nosotros y que parece que hay algunos partidos políticos que están priorizando su interés político por encima del interés del bien público y del interés de los ciudadanos. Muchas gracias a todos y a vuestra disposición siempre.
Muchas gracias, José. Hasta ahora. Gracias, Jorge. Hasta Gracias, luego. Arantxa. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Adiós.